Saludos amigos, soy Carolina Correa PR y hoy estoy súper bien acompañada en este nuevo segmento de entrevistas Breeze con un colombiano talentoso que ha estado en un ramo muy importante, que es el ramo de la parte de ser policía, escritor, aparte ha sido muy preparado, pasó por una de las mejores universidades y de hecho digo de las mejores universidades porque también estudié allí en la Universidad Militar Nueva Granada y es una persona que tiene una trayectoria increíble. Ha escrito 2 libros, va por un tercer libro. Estaba viendo sus notas de prensa donde ha sido presentado sus libros ante la gobernación en una zona muy importante de Colombia. Y sin más preámbulos, les quiero presentar a John López. Bienvenido, John, a Entrevistas Bricks. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Carolina. Muchísimas gracias a toda la audiencia en este momento por tenerme en este espacio tan importante. Bueno, cuando uno habla de libros y uno hace dos paralelos, ¿no? Tienes una carrera bastante brillante, has estado, estudiaste alta gerencia en la Universidad de Nueva Granada, también un magíster de dirección y gestión en la Universidad Juan Carlos Madrid de España, pero a la vez también haces parte de la fuerza pública como intendente de la Policía Nacional en Colombia. ¿Cómo pasa todo este proceso? A mí me gusta comenzar las entrevistas de cómo fue tus inicios, o sea, ¿qué fue primero la pasión? ¿La pasión primero fue la universidad o fue primero la parte de la rama de la fuerza pública? No, la pasión mía siempre ha sido la policía. La policía, esto viene desde mi papá fue policía, mis tíos policías, primos más o menos en la familia hemos tenido por ahí unos 30 policías. Entonces esto viene desde generación en generación. Yo soy como a tercera generación de Ujú, policías y nací ahí la idea de ser policía. O sea, yo crezco con la idea de ser inicialmente policía. ujú. Bueno, entonces cuando creces, cuando tú eres tercera generación significa que imagínate, o sea, o sea, está el bisabuelo, el abuelo y el hijo. Cuando tú hablas de ser policía, bueno, una cosa es que la familia haya crecido y se haya involucrado, pero ¿cómo empieza esa pasión? Porque es que cuando nosotros hablamos de la fuerza pública vemos muchos ámbitos, no es solo la parte del tema de policía, también hay cuestión naval, hay aparte también de tema de aviones. ¿Cómo empieza ese enamoramiento para servir en la fuerza pública? ¿Qué fue lo primero que te llamó la atención? Independiente del legado que tenías, ¿cómo fue ese primer inicio? No, el primer inicio es bastante complejo. El primer inicio es que mi mamá no quería que yo fuera policía. Lo primero es que mi mamá, porque eran unos tiempos de 1990, 85 al 91, 92, que eran muy violentos en Colombia. Entonces mi mamá no quería, en ese momento pues pagaban por cada policía la muerte de cada uno y yo pues me estaba motivando y me desmotivé porque entonces apareció algo que era artes escénicas, estudiar teatro y televisión en la escuela dramática donde me gané una beca y tenían una mano la beca y en la otra tenía ser policía. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? O sea, ¿qué decisión tomo? Y la decisión aparece por una obra de Dios. Dios es Ujú. el que le da a uno como ese direccionamiento hacia dónde. Estoy parado en la Casa de la Cultura de Chinchiná, en toda la puerta, como pensando en eso. Y un tipo atracó a una señora, le quitó la cadena, salió corriendo por la misma cuadra donde yo estaba parado y yo salgo detrás de él y lo capturo. En ese momento me doy cuenta y digo, yo no puedo estudiar teatro y televisión, yo tengo que ser policía y esto va a ser policía. Y a partir de ese momento más logré hacer más rápido las vueltas para entrar a la academia o a la escuela de policías en Manizales. Y ahí Ujú. es donde me convierto en policía. Bueno, cuando uno habla de ser policía, hay muchos aspectos importantes para poder ingresar, desde obviamente unos exámenes físicos, hay unos exámenes que hacen obviamente de aprobación. Cuando obtienes todas estas calificaciones para entrar, y hago un entorno también y quiero hacer una salvedad allí, es que cuando tú hablas de la época que tú quieres ser policía, era de los periodos más sangrientos que estaba viviendo nuestro país, Colombia, en la plena época de un narcotraficante muy conocido como Pablo Escobar donde sí, él daba un dinero por definitivamente acabar matando policías. Cuando tú entras allí a la escuela, ¿cómo es ese proceso de conocer, de entender el llamado que tenías? Y bueno, ¿cómo fueron esos procesos ya, no solo en el aprendizaje, sino en el campo como tal? Bueno, estar en una escuela de formación no es fácil,
porque choca con dos cosas. La primera, uno viene con una crianza totalmente diferente. ¿Sí ve? Desde la casa, aunque usted tiene, nosotros como personas tenemos de nuestros papás, o en este caso mi mamá, que fue la que estuvo todo el tiempo, y mis abuelos, eh, tenía ya, tenía una disciplina, pero Ujú. al llegar a la escuela cambia totalmente. Son 180 grados que cambia la vida de uno como persona, como policía. Están así a los 15 días que tuve el primer descanso, que me dieron descanso para ir a visitar a mi familia. Yo sentí que mis amigos ya no eran mis amigos. Yo sentía Wow. por dentro que ya todo había cambiado, que yo ya no me podía expresar con ellos como lo hacía antes, que yo ya no podía estar con ellos sentados en una esquina, que yo ya no podía salir como a tomar trago libremente o algo. No, ya era totalmente, era un ciudadano que estaban formando desde la escuela, y en 15 días, con esa disciplina tan fuerte, porque era muy fuerte en ese momento, era la parte académica y la parte física, y más, era mucho más la parte física. Entonces, ya nos estábamos formando ya para ser policías en 6 meses, cuando eso duraba la carrera 6 meses. Ujú. Bueno, y tú dices, claro, el ver el entorno ya de tanta disciplina, cuando ya empiezas a ver realmente el verdadero objetivo de ser policía, va más allá solo de tener un uniforme, sino el compromiso a nivel de la ciudadanía, obviamente empieza a generar muchas cosas en tu cabeza. Cuando sales de ese proceso de preparación y ya, digamos, tengo entendido que normalmente pues los colocan en un lugar, o sea, o los trasladan o los ponen en un sitio. Lo sé porque tengo también dentro de mi familia, familia militar, sé que los manda a diferentes lados. ¿Cómo fue esos primeros años a nivel ya de funcionalidad, de prestando esa parte de servicio como tal? Fue muy dura, fue muy dura porque es que nosotros salimos de la ciudad de Manizales, 45 compañeros, mi persona, salimos para el departamento del Putumayo. En Fuerte. ese momento se acaba de crear como departamento, anteriormente era una intendencia, y se Ujú. crea como departamento, era el quinto distrito Pasto, se crea como departamento y nosotros arrancamos como un departamento, pero llegamos a unos primeros grupos que se llamaban, los primeros grupos que eran Plan Energético Vial del País, Bloque de Búsqueda, eran los dos en uno solo, y nosotros que atacábamos las finanzas, toda la parte financiera de los narcotraficantes, que era lo que nos correspondía. Pero llegamos a algunas estaciones a, a cuidar los oleoductos, a cuidar también las torres. Y desde ahí en mi libro, en este libro es donde aparecen algunas historias de mis primeros días, que eso no era tan fácil, porque si llegar a un departamento donde era todos los días había un ataque guerrillero, todos los días había un conflicto, todos los días nos volaban los oleoductos, entonces no era tan fácil, era parecido a un Vietnam pequeñito, era un Vietnam pequeñito, entonces eso nos va causando un problema también en las emociones de cada uno. Nosotros casi no hablábamos con las familias, y lo lográbamos hacer era por ahí cada mes que lográbamos llamar a nuestros papás o algo, porque era muy difícil. ¿Sí ve? Casi no había comunicaciones. Entonces, esos primeros arranques fueron bastante complejos. Eso no fue nada fácil, no fue nada fácil en este departamento. Pero empezamos a crecer como policías, que fue la primera, el primer lugar donde yo nací como policía, que es lo que hablo también en mi libro. Hay algo muy importante, cuando uno está prestando el servicio, obviamente está en esta situación de ayudar a la comunidad, cuando estás sirviendo a tu país, la distancia de tu familia obviamente es de las cosas más difíciles y cuando tú tienes que internarte específicamente en un sitio, y cuando hablamos del Putumayo para la gente que no conoce, es un sitio donde es demasiado a nivel de selva, bosque, por ¿No? decirlo así, donde Yo, realmente el reconocimiento de la zona no es fácil, no es como que tú sales aquí a una autopista, una avenida y tienes un punto de referencia porque estás rodeado totalmente de puro monte, bosque, es difícil. En esos momentos, y ahorita ya vamos a entrar en materia con el libro, en esos momentos nunca pensaste en claudicar, en decir, bueno, realmente, aún así por mi pasión, mi compromiso, todo esto, no dijiste, bueno, yo mejor, no sé, me retiro, creo que hasta aquí voy, o al contrario, esa distancia, esa preparación y ese ya estando como en ese campo de batalla, te dio más fuerzas para seguir. sí, yo te cuento que nunca lo pensé. Yo nunca lo pensé. Por más momentos allá en este departamento tan complicado,
No, yo nunca pensé en declinar, en decir voy a pasar el retiro, me voy a ir para mi casa, no. Cada día experimentábamos cosas diferentes y ese cada día nos fortalecía más con algo que se llama la adrenalina. Entonces, Oh, sí. tener usted que salir a caminar, tener que ir por la selva a veces, tener que amanecer entre los árboles, totalmente oscuros y aprender a escuchar, que era lo más importante, aprender a escuchar cuando se movía un animalito, cuando era un ave, cuando era, o sea, todo eso nos da a nosotros cimientos para crecer mucho más como personas. Ahí es donde nosotros entramos a valorar el arrocito con huevo de la mamá, la camita que nos ofrecía la mamá y el papá. Ahí es donde nosotros decimos, Dios mío, ¿dónde me metí? Pero ahora sí voy a valorar todo esto. Y eso fueron partes importantes, porque realmente en esos primeros meses que nosotros arrancamos y que éramos un grupo especial, perdemos 26 compañeros, parte de Wow. ellos de acá de la escuela, en un solo ataque, que también está reflejado también en los escritos que yo hago. No fue nada fácil y eso retrocedimos, nos pusimos muy tristes porque no era perder policía, era perder hermanos, hermanos de uniforme, porque es que acá no, cuando uno se coloca el uniforme, no es solamente, usted no va a ganar solamente una institución, usted gana una familia. Es la familia policial, la familia policial, es la familia militar, es lo que usted tiene ahí. Cuando nosotros tenemos todo esto, es una familia totalmente y nosotros nos formamos como familia y no queremos que a esa familia le pase nada. Y nosotros tratamos de protegernos entre todos y había una promesa desde la escuela cuando salimos y era de que nosotros nos teníamos que cuidar unos a los otros. Durante todo este tiempo lo teníamos que hacer. Entonces yo creo que esos momentos o esos años que permanecí en el Putumayo, que fueron como 2 años y medio, crecí mucho como persona, la verdad que sí. Qué interesante lo que estamos viendo hoy, lo que estamos hablando para la gente que se acaba de conectar en nuestras queridas entrevistas BRICS. Estamos en este momento haciendo una entrevista con un amigo, escritor, pero que tiene una historia, pasó por la fuerza pública, muy preparado, colombiano, que nació en Bogotá. Colombiano de pura cepa, como se dice. Estamos transmitiendo desde Canal Bricks desde Miami para Colombia y para todo el mundo. Y qué bueno que nos estamos encontrando el día de hoy con John López. John, cuando hablas ya de todo ese proceso y sigues creciendo en el ámbito a nivel de la fuerza pública, llega un momento donde a tu vida llega pues también tu pareja, la familia, porque tú me acabas de decir, bueno, establecimos una familia, nos empezamos a ayudar y obviamente tu foco y tu importancia era esto. ¿Cómo llega el amor a tu vida? ¿Cómo llega la familia? Y después de eso también, ¿cómo llega el amor a ponerte otra vez en el tema de estudiar, de especializarte? Cuéntame un poquito sobre eso. Bueno, inicialmente ¿qué es? Es como un primer amor desde el colegio, como desde afuera, es un primer amor. Ese amor después termina en un matrimonio, pero el matrimonio no funcionó y se acabó. De ahí quedaron 2 hermosos hijos, uno que en Ujú. este momento está con Dios y la otra niña sí trabaja con una entidad del Estado. Y ya posteriormente, pues sí conozco también un amor muy grande de mi vida y que es la que me motiva a escribir. Me dice, venga, sí, ya deje de escribir papelitos. Venga, ¿por qué no saca un primer libro? Ay, qué ¿Por qué no bueno. saca paso todo eso al computador, me demoro unos mesecitos y le digo a ella que me haga la corrección de estilo, así ya quedó bien y empezamos entre los dos como a interactuar y me presento para sacar un primer libro. De ahí es donde está de pronto esa primera faceta. Bueno, el primer libro está titulado Pinturas de Amor y Guerra. No, el que tenemos el primero es Recuerdos y Pensamientos de un Policía. Recuerdos y ¿Cuá- pensamientos. ¿Cuándo lanzaste este libro? Y el objetivo principal, obviamente cuando hablo de recuerdos y pensamientos, básicamente es tu paso por todo el tema de la policía, pero ¿qué es lo que quieres mostrar allí? O sea, los recuerdos solamente que tú tuviste, los recuerdos en general de tus amigos, o lo que quieres a través de los recuerdos es que la gente diga, vale la pena de pronto estar en esa situación. ¿Qué quieres mostrar en esa parte, en este libro, Recuerdos y No, Pensamientos de un Policía? en ese primer libro, en el primer libro que fue Recuerdos y Pensamientos de un Policía, se sorprendieron mucho. Cuando yo lanzo o presento mi primer libro, son 85 poemas de amor.
Oh. 85 poemas de amor, que de los 85, 60 fueron amores volátiles. En Ujú. un momento escribí a personitas que fueron muy importantes dentro de mi vida. Entonces escribí a partes y empecé a escribir solamente en papelitos o en cuadernos y empezaba a guardarlos. Solamente ese fue el objetivo, pero ya después se iba a convertir en un libro. Ese fue el primero, escribir solamente aparte románticos, mirar de aparte, mirar desde el colegio, porque yo ya había escrito en el colegio, pero se me habían embolatado esos escritos y recuperé algunos de ellos. Pero cuando llega un segundo libro, este segundo libro ya cambia todo el contexto. Que Ya para cambia. la gente, perdón que te interrumpa, para la gente que se está conectando, estamos hablando con John López sobre recuerdos y pensamientos de un policía. Recordemos aquí que hiciste poemas. Estos poemas son desde tu juventud, desde el colegio, todo tu proceso, o sea, me imagino como, o sea que tú eres de los hombres que conquistaba no hablándole a una chica, sino entregándole una poesía, o sea, Escribo. unas palabras escritas, una palabra bonita. En el colegio tuvimos un docente muy especial, que era nuestro docente de español, y él decía que nosotros teníamos que aprender a escribir desde el corazón, y no solamente desde las palabras. Y parte del trabajo que nos dejaba cada 8 días, que teníamos que escribir cuartetos de poemas. Entonces nos enseñó a hacer cuartetos. Y eso fue lo que yo aprendí, a hacer cuartetos inicialmente y después ya me desplegué con uno, dos, tres cuartetos a escribir como él nos enseñó. Desde ahí es como hacemos el primer libro. Te pregunto, ¿este libro está disponible en Amazon? Como la gente que lo quiera adquirir este primer libro, ¿dónde lo tienes disponible? No, el libro simplemente lo sacamos para regalárselo a los amigos. Ah, ok, o sea, Mi abuelo, tiene un objetivo también muy sentimental, ¿no? sí, Muy especial. mi abuelo había expresado en algún momento y él decía que los sueños no se venden ni se compran, los sueños se regalan. Que si tú tienes un sueño, regáleselo a alguien ese sueño y compártalo. Entonces, parte de ese sueño fue escribir un primer libro. Entonces, Oh, este primer libro se lo regalé a mis amigos. Se lo regalé oh, a mis amigos, que acá los tengo, mejor dicho, y regalamos a todos los amigos que quisieran tener ese libro. Nunca lo vendimos, nada, solamente donde pasaba a mis amigos se lo entregaba y cuéntenme sobre el libro, lean, son poemas de amor. bueno, entonces pasas esta primera parte, recuerdos y pensamientos de un policía, que cuando uno ve el nombre, pues se imagina que de pronto vas a, a adentrar un poco más en la parte de lo que es un policía, pero demos cuenta que no, mostraste la persona frágil, romántica, Sí. tu pasión por escribir. Pero llega un segundo libro que creo que este sí nos va a recrear mucho más lo que estamos hablando, y es Pinturas de Amor y Guerra, el Apocalipsis, que este es tu segundo libro. Sí, Pinturas de Amor y Guerra, el Apocalipsis, esto sí tiene unos fragmentos bastante, bastante fuertes. La vida de uno o muchos policías, porque es que estos son historias, son 27 historias policíacas reales. No nos las inventamos, habrán algunas cosas que toca cambiar por la parte judicial, Ujú. pero son reales, son investigaciones reales que existieron o que se dieron en su momento en diferentes partes del país. ¿Sí ve? Entonces, desde ahí es que se inicia la recopilación de todo, se inicia de que rebobine mi memoria de cada una de esas historias, aunque son muchísimas más. Probablemente en el otro libro vengan algunas historias bien interesantes también de ellos que me faltan. Hoy por lo menos ya empecé a escribir una, La mujer guerrera del capitán. Ujú. Guerrera, pues eso va a ser impresionante porque es una historia de la esposa de un capitán. ¿Y qué pasó con ella? ¿Por qué tomó la tropa y defendió y ayudó a toda la tropa? Entonces va a ser muy interesante de tercer. Pero en esta ocasión son 27 historias policíacas. Te hago una pregunta, cuando tú hablas de estas 27 historias, no necesariamente son personas que tú conocías, sino que sencillamente dentro de toda la historia que conoces, de anécdotas de otras personas que también hicieron parte de la policía, ¿es así o todas tienen que ver con que compañeros, amigos o terceros? Cuéntame un poquito sobre No, eso. todos tienen que ver conmigo. Ok, perfecto. Todos tienen que ver conmigo. Algunas historias de ellas son de la vida mía. La mayoría, por lo menos hablamos de un 90%,
ese otro 10% son personas, compañeros que yo tuve y que eh, les tocó vivir en un momento dado alguna vivencia de eso. Bueno, hablando de eso, porque cuando hablamos de 27 historias, de verdad que uno le da muchas ganas de curiosear qué historias hay allí, pero pues háblanos un poquito, adelántanos un poquito de alguna historia fuerte que para ti haya marcado mucho y que de pronto desde el lanzamiento del libro, la gente en común, la gente que ha visto, ha leído el libro, dice, John, esta es la historia que, mejor dicho, de pronto llegó a mi corazón, a mi alma. Obviamente están todas, porque todas deben tener una historia y un énfasis fuerte, pero para ti, ¿cuál es esa historia en particular? Hay una historia que es de amor, traición, pasión. Oh, Tiene esa historia, tiene traición, tiene, mejor dicho, alegría, pero termina con muchas lágrimas. Es una historia muy frágil. Es una historia de alguien, a un jovencito, que le dicen, venga, usted viene de inteligencia, usted debe llegar a un municipio a hacer inteligencia, hay que capturar a una jefe guerrillera, pero hay que capturarla, es muy violenta. Soldado policía que coge, soldado policía que mata. ah. Entonces, y desaparece, entonces es muy, muy difícil. Venga, pero entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? O sea, dígame, a ver, entonces de ahí es donde viene la recopilación. Esa historia se llama La Fulana Aquella. Cuando yo Ujú. digo La Fulana Aquella, pues uno dice, uy, bueno, ¿esa quién es? ¿Cómo se conocieron? Entonces ahí es donde está ese muchachito de 20 años que llega a la discoteca donde se sabía que iba una persona, ella que le gustaba la rumba, y cómo se encuentra, cómo el primer flechazo de amor, qué es lo que pasa, cómo la invita, cómo se invitan a ese merengue, a esos merengues, a esos Ujú, merengues románticos, se encuentran ahí como que se gustan. ujú. Fue muy romántico de todas maneras, con su topito, con su candadito, era como atractivo. Y terminan enredándose con ella sin saber que ella era la jefe guerrillera. Oh, interesante punto, porque te iba a decir, wow, tremenda inteligencia la que utilizó el muchacho, o sea que no, o sea, básicamente fue una coincidencia. Fue una coincidencia porque él no sabía que era ella. La descripción que tenía el ejército era que era bajita, más bien indígena, con caracteres indígenas, que era de cabello largo, que era, o sea, tenía uno que era bastante Voluptuosa. fornida, Ujú. voluptuosa, pero no la que se encontraba en ese momento, era algo totalmente diferente, era una dama delgada, de ojos claros, casi verdes, era de cabello negro, no era andiada, era de La Guajira, era muy hermosa, de una piel impresionante. Entonces era una reina de belleza, lo que se acaba de encontrar, pero se enamora de su objetivo. Y por casualidad este hombre, al cabo de un tiempo, amanece con ella en la misma casa donde ella vivía y le da por revisar el armario, porque es muy inquieto como policía, revisa el armario y encuentra que no tiene ropa, que hay unas camisillas simplemente camufladas. Y revisa Ah, los colchones y se encuentra dentro de unos colchones dos álbumes. En un álbum de ella, el ascenso a cabo segundo de la policía, de ella ascendiendo a policía. Después en otro álbum, todas las fotografías a cabo primero de la policía. Pero al final de ese álbum se encuentra una libertad condicional de la cárcel de Barranquilla por haber matado 4 tipos en un procedimiento cuando ella pertenecía a la SIJIN, allá en la ciudad de Barranquilla, y ella retenida. Ella le da la libertad, se viene a un departamento ujú. y dice, no, eso no es lo mío, yo, y ingresa a la guerrilla. Entonces miremos que eso es Ah. un... Y él se confunde y dice, venga, es que me está haciendo contrainteligencia, ¿o qué? ¿Qué es lo que pasa acá? Entonces ahí es donde se encuentran y ya posteriormente ellos dos se dan cuenta en un operativo para capturarla donde se encuentra, los dos se apuntan con las pistolas y no son capaces de dispararse. Lo único que hacen es un movimiento de cabeza, decir, no, yo no la puedo matar porque estoy enamorado, pero yo tampoco te puedo matar porque sí, yo también estoy enamorada. Y los dos Wow. se van a un lado, huyen, y él permite que huyan, pero unos meses adelante, en un enfrentamiento ella cae.
muy herida, él alcanza a llegar allá donde ella está agonizando y, y ella lo único que le dice es, perdóneme, perdóneme, pero yo no quería hacer esto y ella muere. Esta trama que tú me estás contando, mejor dicho, cualquier libretista de cualquier novela le encantaría. Wow, qué historia tan fuerte. Obviamente llena de pasión, llena de casualidades. Y bueno, me imagino las otras historias. Con esto ya nos dejas bastante como picados a toda la audiencia de Y Canal eso, Bricks de leer el y libro. eso que no le conté la parte final. La parte final es que cuando ella va a la necropsia, él descubre un año después de la necropsia de que ya estaba en embarazo de él. Oh, qué Tenía un triste. bebé. Entonces Wow. eso se forma el caos, por eso se llama Pinturas de Amor y Guerra, el Apocalipsis. Wow, tremendo. Este Ahí. libro, ¿cuándo lo lanzaste? ¿Y este sí lo tienes a la venta en plataformas o cómo lo estás manejando la No, distribución? en este momento no lo tenemos en plataforma, estamos ya mirando con algunos amigos cómo lo ponemos a la venta en plataformas, porque yo no tengo esa experiencia, pero sí amigos de otros departamentos ya me lo han solicitado. Envíeme un libro, envíeme 2 libros, yo quiero leerlos, que yo lo he escuchado a usted, es que miren sus entrevistas. Entonces se ha formado toda una cadena de amigos que han hecho Ujú. el libro, entonces está disponible acá en Manizales y estamos pues, en todo ese trámite para mirar en plataformas cómo lo podemos poner a la venta. Bueno, cuando uno escucha esas historias, uno dice realmente, cuando yo tengo la oportunidad de entrevistar artistas, actores, escritores, uno siempre está como observando si realmente hay una pasión. Uno dice, bueno, una cosa es que de pronto le pueda gustar, hay un amor, pero otra cosa es que hay una pasión. A ti se te nota que obviamente la pasión por escribir, veo que manejas mucho el detalle, te gusta manejar también la Sí, intriga, o sea, que llevas una línea literaria para que la gente quede atrapada con la información y se nota que amas lo que haces. De verdad que te felicitamos, John, por todo lo que estás gracias. haciendo. Tengo entendido que también viene un tercer libro. Sí. Cuéntanos un poquito ese tercer libro, cuándo llega y bueno, y de qué también se va a tratar. Bueno, este libro probablemente lleve una secuencia de este otro, porque se Ujú. me olvidaba algo, hacer una acotación de este libro, de que son 27 historias, pero son 28 poemas de amor también. Es una historia Ok. policíaca y después de la historia, cuando usted ya está, su mente está cansada, ya leyó una historia que no son muy extensas, máximo tiene 9 páginas, Ujú. ya está cansado lees un poema de amor, entonces descansa y vuelve y puede arrancar. Ese fue el estilo que arrancamos. Sí, en este momento estoy preparando ya al inicio, ya para esta semana ya hemos estado ya escribiendo algunas cositas. Probablemente va a ser el nombre, va a ser mi último libro de amor con pensamientos de un homicida. Ujú. Entonces, probablemente sea ese, no sabemos, pero sí quiero sacar un tercer libro. Ujú. Bueno, y con este libro ya has tenido, me imagino que la oportunidad de hacer muchas entrevistas. Te pregunto, ¿tienes planeado de pronto hacer alguna gira a nivel nacional en Colombia? ¿Qué expectativas tienen del libro? Porque obviamente, bueno, lo vas a montar en Amazon y cuando ya lo montes en Amazon, en estas plataformas, obviamente la capacidad que vas a tener de llegar va a ser mucho más grande. ¿Has hecho gira con el lanzamiento de los anteriores 2 libros o lo piensas hacer con el tercero? ¿Cómo te proyectas de aquí a un par de años con lo que estás haciendo? Bueno, no, la idea es asistir, que poder asistir, poder acogernos a las invitaciones de las ferias del libro, Ujú. a las ferias del libro, poder estar ahí. Ya hemos estado en casas de las culturas, las entrevistas como lo viste en detalle. En televisión ya hemos estado pues también con algunos amigos pues que tienen algunas plataformas y por medio de ellos que lo estamos haciendo. Pero sí nos vemos más adelante, pero yo le tengo fe a este libro porque fue hecho con mucho cariño, con mucho amor y con mucho detalle, como tú lo dices, porque son detalles investigativos, ¿sí ve? Ujú. Entonces no son detalles, cualquier detalle, no son detalles investigativos que le pueden servir en criminalística, el que está estudiando criminalística, ¿sí ven? Que le Tal puede cual. servir en un momento dado, de pronto, venga, los detalles yo nunca lo vi, en esa fotografía como que ahí estaba.
Entonces, acá hay relatos muy, muy, muy importantes. Yo creo que tú lo viviste cuando estabas acá en Colombia, cuando los peajes de Chinchiná, Mm. durísimo, se llama Hombre en llamas en el séptimo piso. Eso Wow. no es nada fácil esa historia. Hombre en llamas, buscando la familia Angie, la niña que dejan abandonada en un parque de 9 meses y después de 30 años aparece preguntando quién era el jefe de policía de menores y era yo, y le ayudé a localizar a la familia, pero parece que ya no quiere saber nada de la familia. Entonces, Wow. son cosas, son muchas historias que vienen ahí, muchas, le pongo esas 27, para mí son muchas, porque no es fácil escribirlas, pero sí queremos que en un próximo libro también tengamos historias parecidas a estas, pero que también que tengan una realidad muy grande y que puedan Wow. amarrar a ese lector bien importante, que es lo que nosotros queremos, o lo que yo quiero, mejor yo como escritor colombiano. Te voy a hacer una serie de preguntas. La idea es que me puedas responder de la manera más rápida y concisa. Perfecto. Y bueno, como todo escritor que se respete, pues obviamente le encanta leer. ¿Cuál es el libro actual que estás leyendo y qué mensajes da sobre ese libro? Bueno, me lo he leído por ahí 3 veces. Me lo he leído por ahí 3 veces y ese libro es de guerra, es de Sun Tzu, ¿sí? Ujú. El libro de Sun Tzu, ¿sí? Que son estrategias de guerra, Estrategias de guerra, sí. estrategias de guerra, ¿sí? El arte de la guerra. Es un libro que yo no me canso de leer. La verdad no me canso de leer eh, en estos momentos. ¿Cuál es tu escritor favorito? Pablo Neruda. Claro, obviamente, todo el Tuve la, tema tuve la, romántico, sí. tuve la oportunidad de que mi esposa me siguiera una historia, mejor dicho, una aventura. Y el año pasado yo quería los últimos 4 poemas escribirlos en la casa de Pablo Neruda, en Chile. Y viajé a Chile exclusivamente a escribirlos en la casa de Pablo Neruda y allá los escribimos. Entonces, Oh, qué bueno. mi esposa me siguió la locura de llegar hasta Chile. Bueno, mira, eso es muy importante porque se nota que tiene una complicidad y qué bueno que alguien esté apoyando muchas veces porque pues Dios hizo la familia, hizo ese vínculo perfecto y veo que en tu caso ha sido una bendición. Te pregunto algo, si pudieras tener la posibilidad de revivir algún momento de tu vida y basado en las historias que tú escribes, ¿cuál sería ese momento? Volverme a graduar como policía. Oh, qué bonito, Yo volverte a regresé. graduar. Sí, mi carrera, mi especialización, mis maestrías son muy importantes, pero creo que el punto más importante es volver a ser policía, porque es que el policía es el más cercano a la comunidad y me gusta trabajar Ujú. con las comunidades. Oh, muy bonito lo que dices y muy profundo. Si tuvieras la oportunidad de morir el día de hoy y llegaras a la presencia de Jesús, ¿qué le dirías a Jesús? ¿Qué le diría a Jesús? Gracias por haberme dado esta gran oportunidad de Qué servirle a lindo. tanta gente, de haber estado allá con tanta gente y haber ayudado a tanta gente desde donde yo pude. Lo único que podría decirle, muchísimas gracias. Qué lindo lo que mencionas, sobre todo cuando hablas con tanto respeto y amor a una de las profesiones, el ser policía, que en nuestro país infortunadamente eh, ha llegado mucha corrupción, donde infortunadamente también han involucrado a los policías en muchas cosas, pero que también hay otro porcentaje muy grande de gente honesta, de gente que realmente quiere defender el país, que realmente creen en la institución, creen en las buenas personas y veo que obviamente tú estás formando parte de esto. Para finalizar, ¿qué mensajes le das a todos aquellos que están viendo tu entrevista el día de hoy? Las personas que de pronto tienen un sueño, tienen una pasión, están en esa disyuntiva de decisión que te pasó a ti entre el teatro y ser policía. ¿Qué consejo tú les das? Mi consejo, yo creo que hay alguien por encima de nosotros, que nos da siempre a nosotros la línea de lo que nosotros queremos. Pidan con fe. Yo siempre pedí con fe. Eh, Démele el guía, Dios, por favor, déme la guía. Y Dios siempre me ha dado esa guía. Mi esposa es una de las que dice, usted cuando le pide a Dios con fe siempre le da, porque a usted sí y porque a otros no. Y no, porque hay que pedir con fe. Siempre la fe es lo que nos tiene que marcar. Yo les diría, nunca vayan
claudicar en esos sueños. Hay que lucharlo hasta conseguirlos. Hay que conseguir, hay forma de conseguir esos sueños. A veces no tenemos plata. Yo no tenía plata con que llegar a ser policía y lo logré. Yo no tenía plata con que estudiar, pero mi Dios me dio esa facultad de inteligencia, de poder estudiar y me fue muy bien. Hoy en día en lo público, que no estoy trabajando en lo público, sino hasta el año anterior que fue que lo hice, pero tengo esa gran oportunidad de pedirle a Dios y decirle gracias. Muchísimas gracias. Oh, qué bueno, mira, de verdad qué lindo las palabras que dices, John, de verdad muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy en Entrevistas Briggs, por compartirnos, por abrirnos tu corazón, por hablarnos de tus libros y para la gente que nos está viendo, bueno, John tiene dos espectaculares libros, Recuerdos y Pensamientos de un Policía y Pinturas de Amor y Guerra, El Apocalipsis, que pronto va a estar obviamente en plataformas y bueno, aquí en la parte de abajo vamos a ver las redes sociales de John. John, muchas gracias de verdad por este espacio, por este tiempo y bueno, esperamos que no sea la última vez. Sabemos que vamos a tener próximas oportunidades hablando de más libros, de más historias. Gracias de verdad por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Dios los bendiga por esta gran oportunidad que me han dado de estar acá con todos los oyentes y televidentes de este maravilloso programa y de poder mostrar pues mi libro el día de hoy, Pinturas de Amor y Guerra, el Apocalipsis. Bueno, nos vemos de verdad en otro episodio de Entrevistas Briggs, entrevistas de manera online, que nos conectamos desde cualquier parte del mundo con historias positivas, con historias de vida y sobre todo con historias inspiradoras. Yo soy Carolina Correa y hasta una próxima oportunidad. Bye.